Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, la cual el día de hoy se encuentra en Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y para entender la Escritura, no podemos tan solo tomar este rollo, este libro que se llama Biblia, y leerla, porque podemos llegar a cualquier conclusión o a cualquier entendimiento conforme a nuestro propio raciocinio. Y la Escritura no tiene una interpretación personal, ya que la sabiduría proviene de Dios. Por lo tanto, la única verdad y el único correcto entendimiento proviene de Dios y no de nosotros, por muy devoto o por muy culto que nos parezca a nosotros, no lo es. Por eso que no es de interpretación personal. No es de quien corra, no es de quien quiera. Y no se trata de leer muchos libros o de historia o cultura o de genealogías para comprender los tiempos en los cuales o la, se realizó o se leyó el verso en el cual nosotros estamos exhortando. No es de contextos, no es de tiempos. La palabra de Dios no tiene tiempos, ya que el versículo del primer libro, que es Génesis, hasta el día de hoy no ha cambiado. Sigue siendo la misma interpretación. Como así también el plan de salvación nunca ha cambiado. Sigue siendo el único plan de salvación. No existe otra forma. Y la palabra de Dios no se adecúa a los tiempos de nosotros y a nuestra forma de hablar o vestirnos o de comportarnos. La palabra de Dios es eterna. Y es por eso que necesitamos la inspiración del Espíritu Santo para poder comprender correctamente lo que Dios nos quiere decir. La Biblia se divide en Nuevo y Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios nos habla del plan de salvación y su voluntad para con la humanidad. Nos dice cómo nos va a salvar y que iba a enviar a un Salvador. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de sus promesas realizado en Jesucristo. Ambas conversan. Podemos ver afirmaciones, podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y eso a nosotros nos hace creer y confirmar que Jesús es nuestro Salvador y que la palabra de Dios es verdad. A pesar que entre libro y libro muchas veces pasaron años, décadas, pero nunca perdió el contexto y nunca se salió de la voluntad de Dios.
para con nosotros. Benditos sean estos hombres que lograron reunir estos libros y hacer un solo libro para que todos nosotros lo pudiéramos tener en nuestro hogar. Porque también tuvieron que haber sido inspirados por Dios para hacer esta Biblia. El hombre no actúa por sí mismo, aunque a él le parezca, referente a la voluntad de Dios. Porque la obra de Dios sigue siendo de Dios y nosotros seguimos siendo sus servidores. Y los servidores actuamos conforme a la voluntad de nuestro Maestro, de quien nos preside. Y esa es la importancia, el por qué tenemos que leer las Escrituras, empaparnos de ella, o pedirle a aquellos que han sido inspirados por Dios y ungidos en el Espíritu Santo para que a ti te la puedan enseñar. En el Antiguo Testamento Dios a través de sus profetas hablaba al pueblo, hablaba sus palabras, su voluntad, estableció leyes, estatutos, mandamientos. Dios sus promesas, su voluntad estableció. Y en el Nuevo Testamento apareció Jesucristo, usó a los apóstoles y a través de los apóstoles comenzó a esparcirse el Evangelio. No en casas, sino en calles, en pueblos. Caminaban trayectos, hablaban de la Escritura donde caía la tarde o la mañana. Se sentaban en un prado, se sentaban en una piedra o a la falda de un árbol. Donde hubiera personas, aglomeraciones, ahí estaban predicando el Evangelio. No habían colores, ni credos, ni razas, ni lenguas para hacer distinción entre uno y otro, ya que la palabra de Dios es para todos. Y es por eso que por mucho tiempo se usó las Escrituras en el nombre de Dios para establecer muchas veces dictaduras, las cuales Dios nunca pidió. Ya que a nosotros Dios nos dio el libre albedrío de poder decidir con nuestra vida si decidimos creer en Él o no. Mi consejo es que creamos en Dios. ¿Qué pierdes con creer en Dios? Nada. Porque algunos incrédulos no creen que haya un cielo y un infierno, ni mucho menos que haya un Dios. Sin importar las evidencias, sin importar lo que uno pueda decir, se aferran a lo suyo. Y si ellos tuvieran razón, después de la muerte no existe nada. Todo el resto de la humanidad que creía está equivocado. ¿Cuál va a ser las consecuencias de estar equivocado? Nada. Pero si los creyentes, los que creían en el cielo y el infierno, tuviesen la razón, y los que creían que nada iba a pasar estuviesen equivocados, tendrían mucho que perder. Aún por la lógica humana, siempre es conveniente creer en Dios y buscarle de corazón.
Esa es la importancia de poder alimentarse de la Escritura, porque ellas son las que nos dan testimonio de Dios y en ellas hallamos la vida eterna. Dios no creó religiones ni sectas. Dios nos dio evangelio para conducir y guiar nuestra fe hacia Él, ya que es imposible agradar a Dios sin fe, y una fe sin obra es muerta. Por lo tanto, la fe del ser humano debe ser encauzada hacia Dios, y la forma de encauzar nuestra fe es a través de la Escritura. El hombre puede creer lo que quiera, y como ya has visto en muchos lugares, se reciben milagros sin importar lo que crea. Simplemente actúa la fe del ser humano y recibe el milagro que ellos están pidiendo. ¿Eso significa que sea correcto en sus creencias? No. Por eso que jamás la Escritura nos induce a deducir que los milagros es un indicio que una persona está en verdad, ya que la verdad la encontramos en Cristo y Cristo se conoce en la Escritura. Y es importante que la enseñanza de la Escritura sea sin pensamiento humano, sin la levadura que contamina la palabra de Dios, sin levadura. La importancia de negarse uno mismo. Por eso es imposible que el ser humano pueda entender la palabra de Dios, ya que el ser humano no tiene la capacidad de negarse, de separar sus pensamientos de la palabra de Dios, ya que cualquier cosa que nosotros leamos nos vamos a entender conforme a nuestros criterios, conforme a nuestra propia educación, nuestra cultura. Por eso tenemos que negar nuestros pensamientos, para que sea Dios que nos haga entender su perfecta voluntad. La Escritura no tiene una interpretación personal. Nadie puede leer un versículo y darle la interpretación que se le antoje. Por muy devoto o por muy animoso que sea la exhortación que le esté sacando, o por mucho que glorifique a Dios en algunos casos, si no fue inspirado por Dios, no es de Dios. Y esa es la cuestión, el por qué nosotros debemos de preocuparnos, de escudriñar, de aprender de aquellos que han sido enseñados por Dios. Y en esto te insto, ya que la palabra el día de hoy dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. No es de cualquiera recibir este versículo, esta palabra. No es de todos el leer las Escrituras y entenderlas. Si no has sido escogido por Dios para ese ministerio, como dice la Escritura, si la casa no la edifica el edificador, en vano trabajan los edificadores. No importa cuánto tú desees de pregonar el Evangelio, si no has sido escogido por Dios para ese menester, te vas a equivocar, porque no vas a saber en comprender o entender cómo separar tus pensamientos de la palabra de Dios, ya que Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad, y no adoradores devotos carnalmente. Y esa es la respuesta por qué existen muchas religiones, y dentro de las propias religiones, denominaciones, y aún dentro de las mismas religiones existen distintas doctrinas
ni entre ellos mismos muchas veces conversan para ponerse de acuerdo en cuanto a las enseñanzas, porque son pensamientos humanos, por muy devotos que te parezcan, o quizás por muy apegado que parezca a la Escritura, no es de Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo y haber sido escogido por Dios para enseñarles a otros. Y esos que han sido enseñados por aquella persona pueden ir y predicar el Evangelio. Y esa es la importancia, el por qué tenemos que tener la misma fe que los apóstoles. Porque ellos caminaron con Cristo, conocieron a Cristo y recibieron las enseñanzas que Cristo quería esparcir a todo el mundo. Esa es la importancia de comer de este rollo, pero con inteligencia y con humildad de corazón. No pretendamos ser algo de lo cual Dios no nos ha llamado. Ni creamos pretender saber algo si Dios no nos ha enseñado. Porque las almas le pertenecen a Dios y la obra es de Él. El ser humano sin Dios no tiene ninguna virtud delante de Dios. Y si hay algo virtuoso en nosotros, es porque Dios lo puso en nuestra vida. Y que es el predicar y enseñar las Escrituras. ¿Y por qué es importante? Porque a través del conocimiento de la Escritura podemos guiar a una persona al reino de los cielos. Y así evite la condenación, la cual la manda al infierno. Esa es la importancia y el por qué los siervos de Dios tienen que luchar y esforzarse por el predicar el Evangelio, sin importar las dificultades con las cuales ellos se enfrenten. La importancia es hablar la verdad y lo que Dios mande a través de la Escritura. Genealogías no salvan. El que salva es Cristo. Y es por eso la Escritura nos enseña que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios nos da al inicio a todos los seres humanos cómo debemos de comenzar a leer la Escritura y qué debemos de aprender primeramente. Buscar el reino de Dios y su justicia. Si eres creyente y aún no te enseñan la justicia de Dios, no estás en verdad. Sigue buscando, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana en nosotros, para que le busquemos cada día, porque Él no busca enviarnos al infierno. Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y entremos al reino de los cielos, porque esa es la voluntad de Dios, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y para eso Dios escoge personas y las unge en el Espíritu Santo y las hace comer del rollo de su palabra. Les enseña la Escritura, le hace entender y pone una palabra en sus labios, la cual sale con poder de Dios. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Esa es la razón por la cual Dios nos hace leer las Escrituras, para que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, a todo aquel que en Él crea. Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y es por eso que nosotros, los seres humanos,
Necesitamos buscar a Dios y creer en Dios, porque el reino de los cielos y el infierno es una realidad. Y aún por la lógica humana, nada pierdes con creer. Al contrario, tiene todo que ganar. Pido a Dios que te transformes en un creyente, que dejes la incredulidad y la soberbia y seas manso y humilde y te vuelvas a Dios, para que así alcances el reino de los cielos y también tengas la bendición de comer de este rollo, el cual a nosotros nos hace tanto bien y nos guía hacia el reino de los cielos. Que Dios te bendiga esta tarde, porque tan solo hoy te exhorto a que leas la Escritura y sepas a quién buscar y a quién pedir sabiduría, entendimiento, inteligencia, porque tu alma vale más que todos los tesoros. No te dejes guiar por la vista, sino pídele a Dios que cada enseñanza que tú recibas sea la verdad y que aquel que te esté enseñando tenga el Espíritu Santo, porque no quieres irte al infierno. Que Dios te bendiga esta tarde y te invito a orar y dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia. Pido por aquellos que van a oír esta predicación y así también por aquellos que están oyendo. Derrama sabiduría, entendimiento de lo alto y dale la inteligencia que necesiten, Padre mío, para apartarse del mal. Bendiga el hospital, en las cárceles y en las calles y seas tú glorificándote en todo lo que hagamos, porque tuyo es todo poder, toda gloria y honra. Gracias por esta bendición, mi Señor. Y bendiga esta predicación a aquellos, a través de aquellos que van a oír. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.